El día viernes se estrenó el séptimo capítulo de My Adventures with Superman. Esta reinvención que nos ofrece HBO en clave de anime, donde vemos los primeros días de Clark Kent siendo Superman en compañía de su amigo Jimmy Olsen y su interés amoroso Lois Lane. En el capítulo 7, que fue el último estrenado hasta la fecha, se despertó la polémica, cuando no, porque al final de un capítulo enfocado en la introducción del multiverso, muy apresurado en la opinión de algunos, pero también es cierto que con los tiempos que tienen las series de streaming, es decir, muy poquitos capítulos por año, y el hecho de que hay que mantener el interés del público arriba todo el tiempo, no podés meter relleno. O sea, para garantizar una segunda temporada tenés que ir tirando como medio bombas, y si vos me tirás una bomba al principio de la temporada, después esperás hasta el último minuto para tirar otra, capaz la gente ya se te fue. Entonces, bueno, así es el entretenimiento en los tiempos que vivimos. La cuestión que al final de este capítulo, donde se nos presenta a la legión de Lois Lanes, un grupo de Luisa Lane del multiverso, les tiro este detalle que me gustó mucho. Fundados por la Lois Lane de los primeros dibujos de Superman de los años 40. ¿Se acuerdan los de tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan tan? Bueno, según plantea esta serie, una vez mostradas las aventuras de esos dibujos, un tiempo indeterminado después, Lois Lane descubre el multiverso y funda esta suerte de organización con variantes suyas, cuyo objetivo es proteger la continuidad. Uno de los enemigos de estas Lois Lane es justamente Mxyzptlk, este duende de la quinta dimensión que suele antagonizar a Superman en un montón de aventuras y que lo hemos visto en un montón de versiones. No así en ninguna película todavía live action, pero ha aparecido en las diferentes series, siendo la última, si no me equivoco, una versión en Supergirl, si no me falla la memoria. Bueno, la cuestión que al final del capítulo, Mxyzptlk le muestra a Lois Lane diferentes versiones del multiverso de Superman, como vamos a ver en el video que les comparto a continuación, sin audio obviamente. Y lo que ella nota es que estos Superman van en contra de la gente. O sea, básicamente son versiones malvadas. En concreto muestra 3. Y esto obviamente despertó el debate, cuando no, sobre el tropo de los últimos años, concretamente desde la salida del exitosísimo Injustice, de mostrar cómo Superman suele desviarse siempre al lado del mal. Voy a hacer un repaso histórico muy breve, por lo menos desde mi experiencia como lector de cómics, de dónde viene todo esto y hacia dónde va. Bueno, concretamente es muy difícil rastrear la Silver Age. La Silver Age es la época que comprende desde finales de los años 50 hasta, no sé, los 80. Toda esta etapa donde estaban las segundas versiones de los personajes, el nuevo Linterna Verde, el nuevo Flash, el nuevo Atom, etc. El concepto de multiverso en esa época se descontroló por completo, o sea, había millones de tierras. Por eso en el 85 limpian un poco el tablero con Crisis en las Tierras Infinitas, porque es una locura básicamente lo que habían hecho, ya era incontrolable. De ahí que a partir del 86 decían por muchos años mantener una sola tierra para que todo pase ahí y tener ciertos controles de continuidad que cada tanto fallaban y venía algún tipo de crisis menor a limpiarlo, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión que en esos años es muy probable que haya habido alguna versión malvada de Superman. La que tengo presente obviamente es la de Tierra 3, pero en este universo todos los personajes tienen una versión mala. Está Ultraman, Superwoman, Johnny Quick, Power Ring, o sea, Owlman. Cada personaje de la liga tiene su homónimo malvado, entonces no sé si lo podríamos considerar tanto como una versión malvada de Superman. El siguiente que se me viene a la cabeza, que probablemente lo conozcan todos ustedes, es la versión que escribe Frank Miller en El regreso del Caballero Oscuro a finales de los 80. En este caso tampoco es una versión malvada propiamente dicha, sino que es más bien un Superman que tranza con el sistema. En ese caso, como lo contextualiza la época, con el gobierno de Reagan, donde hace la vista gorda a un montón de monstruosidades que lleva a cabo el gobierno en contra de los superhéroes. O sea, termina posicionándose contra Batman, que Batman le termina ganando con una armadura y kriptonita. Escena que años después, pero en un contexto diferente, que no
claramente no funcionaba de la misma manera, tomaría a Zack Snyder para el clímax de Batman contra Superman. O sea, esa escena está sacada calcada del cómic de Frank Miller, pero no tiene absolutamente nada que ver el contexto. De hecho, en el cómic todos estamos apoyando a Batman porque es despreciable este Superman vendido, vamos a decirle. Pero no sé si llamarlo un villano. De hecho, él jamás pelea queriendo matar a Batman. Es como que siempre se limita un poco apoyado en el recuerdo de lo que alguna vez fue, que serían los cómics clásicos, como dije antes, de la Edad de Plata. El siguiente caso que se me ocurre es durante el evento Armagedón, que es a principios de los 90, donde un personaje llamado Web Rider le muestra personaje por personaje posibles futuros. Lo que en ese tiempo, que no había multiverso, como dije antes, era el hipertiempo. El hipertiempo es cualquier posibilidad probable. Según el hipertiempo, cualquier posibilidad probable existe en algún lugar. ¿Entienden? Por ejemplo, no sé, hay un hipertiempo donde vos te ganaste la lotería. Hay un hipertiempo donde vos salís con Scarlett Johansson. Bueno, dije probable, así que probablemente no. Pero cada posible lugar existe en algún lugar del hipertiempo. Ese concepto después, cuando regresa el multiverso con la crisis infinita, se abandona. Y después se recupera en los últimos años. Y de hecho, por ejemplo, en Flashpoint Beyond, que es un cómic que escribió Geoff John hace 2 o 3 años, hace como una especie de diagrama donde explica que el hipertiempo y el multiverso existen como conceptos separados. E incluso hay quienes lo aprovechan para irse a un lugar cuando hay problemas en el otro y así. O sea, está bueno, lo ha recuperado. Geoff John se caracteriza por justamente rescatar ideas olvidadas. Originalmente el hipertiempo lo había establecido Mark Waid en Kingdom Come, que es una de las siguientes entradas que les voy a decir. Pero bueno, volviendo a Armagedón 2001. El 2001 era lejano en ese entonces, para nosotros ya es el pasado. Se plantean dos futuros donde Superman, por cuestiones distintas, se termina volviendo malo. Ese sería como el primer antecedente que tendríamos de Injustice. Después, de ahí, bueno, otra vez se vuelve a presentar Ultraman de Tierra 3, que en este caso se la denomina Tierra 2, porque se hace como una especie de juego, ya que no había multiverso, entonces era como el equivalente a antimateria, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Eso lo escribe Morrison, ya saben, es bastante fumeta Morrison. Después, si no me falla la memoria, ustedes corríjanme si me equivoco. Tendríamos, por ejemplo, en las versiones animadas, la versión de los Justice Lord, que es este blanco que aparece acá, por ejemplo, en la serie de Superman. Los Justice Lord eran básicamente una versión de la Liga de la Justicia, de la Liga de la Justicia Ilimitada, de ese universo, donde se habían vuelto no malos, o sea, eran las mismas versiones, pero se habían vuelto mano dura, o sea, ejecutaban a los criminales, digamos. Y este de acá, aunque no se le ve bien la U, para mí es Ultraman. De hecho, el logo es bastante parecido a Ultraman. Este último no sé cuál es, la verdad, no sé a quién apela, pero seguramente si rascamos un poco, de algún lado sale. Bueno, volviendo a lo que les contaba. En la serie animada estaba en esta versión, pero también incluía toda la liga. Entonces no sé si contarlo como una versión malvada de Superman. Creo que la siguiente y la más conocida y la que hizo todo el cambio y la que generó el tropa es justamente Injustice, este videojuego, que también habla de un futuro posible, en la onda de lo que fue Armagedón, donde el Joker engaña a Superman por medio de drogas para que acabe con la vida de Lois Lane y su hijo nonato. Y es de ahí que él, digamos, enloquece de dolor, ejecuta al Joker y bueno, empieza en una espiral de locura, donde cada vez va subiendo la apuesta y hay como una especie de Civil War con un grupo formado por Superman y otro por Batman. Además de haber dos juegos de Justice, también hubo un montón de cómics que expanden el tiempo entre anterior y posterior a los juegos. El problema es que esto está muy mal escrito y muy mal planteado. Claramente quien escribe esto, en los juegos zafa porque es un juego, o sea, es para justificar la jugabilidad, pero en los cómics, que encima se divide por año, básicamente parece escrito por un fanático de 14 años de Batman, que considera a todos los demás personajes subnormales. O sea, todos salvo Batman, la Batifamilia y alguno como Flecha Verde, o la Cazadora, o alguno que está por ahí dando vueltas, son todos subnormales. A Superman lo escribe como un desquiciado, a Wonder Woman como un imbécil también, cuando es un personaje que normalmente es la que lleva el sentido común. Lo mismo con Flash, es un idiota, Green Lantern es un idiota. Es como que a todos los hacen de una forma muy miserables y justificadamente. No me parece que esté bueno que una versión tan pobre a nivel contenido sea la que lleve la bandera justamente de un personaje que
cuyo estandarte es inspirar a los demás. O sea, el sentido de Superman es una persona que tiene muchísima fuerza y que carga con el peso de la expectativa de todo el mundo en él. O sea, él es muy fuerte, pero tampoco es un dios, pero todo el mundo lo ve como si fuera omnipotente. Entonces él constantemente está luchando con las expectativas de poder cumplir con eso. O sea, por ese lado van las historias buenas de Superman, las que realmente valen la pena. Hace poquito leí una contraposición con el tema de Injustice, que te tomaban al Superman de Kingdom Come. Kingdom Come es también una serie, digamos, una Elseworld, una serie fuera de continuidad, como lo es Injustice, escrita allá por el 2000 por Mark White, que fue esta persona la que creó el concepto del hipertiempo, donde plantea que en un futuro no tan lejano los superhéroes se retiran. A Superman le pasa lo mismo. De hecho, la situación es muy parecida a la de Injustice. En este caso, el Joker mete una bomba en el diario del planeta y bueno, fallecen todos, incluida Lois Lane y todas las personas que apoyan a Superman. Superman, en ese caso, entrega al Joker a las autoridades, no lo ejecuta. Ahí tenemos una diferencia súper importante. Y después de eso, como que se deprime y hace que paulatinamente se retire y se vaya a la granja donde vive de la forma que le enseñaron sus padres. Pero miren la diferencia que hay justamente entre las dos versiones. Una escrita por Mark White, que es un capo, la verdad, es un guionista, es alguien que sabe mucho de cómics, que ha escrito muchas cosas buenas. Sobre todo su run en Flash, que es buenísimo, digamos, redefinió el personaje. Contra un fanático obseso de Batman, cuyos hilos narrativos todo es para engrandecer a Batman en contraposición de los demás personajes. De hecho, en Kingdom Come también tenemos la participación de Batman, que bueno, no les quiero decir mucho porque está buena la historia, vayan a leerla. De hecho, el conflicto explota cuando una nueva generación de héroes, digamos liderada por Magog, que es un personaje original, ejecuta al Joker, y ahí es como que entra un conflicto, digamos, porque los héroes viejos se ven obligados a regresar justamente porque los nuevos héroes están ultra violentos y ultra descontrolados. Entonces, bueno, ahí es donde ahí vemos a Superman, a Batman, a Wonder Woman, a Flash, a Green Lantern, etcétera, reaccionar de la forma que uno esperaría que reaccionen, aunque más viejos y más deprimidos. Muy buena historia, la verdad que si tienen la posibilidad de leerla, léanla. Tiene los dibujos de Alex Ross, que para quien no lo conozca, pintan hiperrealismo, que es una locura. Es como ver cada cuadro es como ver cada cuadro del cómic es como ver una pintura. Es bastante cinematográfica la experiencia, o sea, súper recomendable. Y como les digo, se publica en un tomito, no hace falta que sea una colección de 20 tomos, es un solo tomito y está espectacular. Así que bueno, gente, les quería hablar un poco de esta polémica, quería hablarles de mi experiencia como lector veterano de Superman. Si tienen alguna cosa más que aportar, obviamente son bienvenidos. Como les dije, en la Silver Age seguramente hubo más versiones malvadas de Superman, el tema que es intrazable. Aparte mi área de lectura empieza justamente arranca con el Superman de 1938. Tengo, no sé, varias de sus historias, digamos, donde aparecen por primera vez muchos personajes como Lois Lane, Jimmy Olsen, etc. Y después ya un poco paso a lo que es el post-crisis, y de ahí sí ya he leído la mayor parte, pero esa Silver Age es como medio irrastreable. Solamente he leído por ahí las historias más emblemáticas, como El hombre que lo tenía todo, y demás. Así que bueno, como les dije, pueden completar o opinar en la caja de comentarios. Y si les gusta mi video, les pido un like. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse. Hasta la próxima.